Un mundo tan desafiante, nuestro reto es ser la luz, dar amor día con día. Ven y seamos esperanza. Buenas tardes, queridos amigos. Yo quiero que aparezca, que me pongan el resumen de lo que voy a hablar, 10 claves para construir una familia sana. A ver si aparece perfectamente. Bien, voy a hablar durante una hora aproximadamente. Imagino que las pantallas me avisarán cuando lleve 50 minutos. Y el mundo está apasionante como nunca y terrible como siempre. Me abro paso entre masas de pensamientos. ¿Se oye bien? Y voy a explicar lo que me parece más interesante de este decálogo, en el cual pues, quisiera que ustedes tomaran alguna nota para que luego puedan hacer críticas. No va a haber diálogo, pero críticas y comentarios a mis palabras. Esta tarde tendremos mi hija Isabel Rojas Estapé, que está por aquí, dando otra conferencia. Vamos a tener una tertulia con Daniela Terulle, de la Universidad de Puebla, sobre la fragilidad de la familia. Bien, entramos en materia. Mi último libro se llama Comprende tus emociones, y es un recorrido por las principales emociones, sentimientos y pasiones que se hospedan, residen, habitan en el ser humano. Y ese recorrido me lleva a explorar fundamentalmente esos pares, esos binomios sentimentales que son la alegría y la tristeza, el amor y el desamor, el placer y el displacer, la felicidad y el infortunio. Hoy vamos a dedicarnos sobre todo a la familia, haciendo yo como un decálogo, 10 objetivos que creo que son importantes en esta sociedad en la que nos ha tocado vivir. Bien, voy a seguir el orden que tengo aquí expuesto. Que los padres tengan autoridad. Para tener una familia sana, equilibrada, de buena madurez, hay que huir del perfeccionismo, ¿no? Una familia perfecta. El primer tema es los padres. Y los padres tienen que tener una cosa que se llama autoridad. La palabra autoridad tiene dos conceptos en latín, autoritas y potestas. Potestas significa aquel que tiene poder y durante un tiempo lo ejerce, y cuando desaparece, pensemos en los políticos del mundo que está en esa circunstancia, un ministro, pues desaparece. Muchas veces nadie se acuerda de él. La gente pregunta, ¿qué ha sido de fulanito de tal que fue ministro, no? En cambio, autoritas viene del latín, que significa aquel que te ayuda a crecer como persona. Entonces los padres, para construir una familia unida, los primeros son ellos que tengan autoridad. Y la palabra autoridad significa el esfuerzo, la lucha, porque haya una buena relación entre lo que ellos dicen y lo que ellos hacen. Eso se llama equilibrio psicológico, se llama integridad, y por lo tanto son los primeros educadores. O sea, la ejemplaridad dentro de un orden, el buen ejemplo de los padres, es decisivo para la construcción de la familia. Sería la base. Dice un texto clásico latino, fundata enim erat supra Petra. El edificio no se derrumbó porque estaba edificado sobre piedra, fuerte, rocoso, sólido, compacto. La expresión latina es fodit in altum, cavó hondo, es decir, los cimientos, ¿no? Entonces, hoy vemos mucha fragilidad en muchas parejas. Nosotros, en el Instituto Rojas Estapé de Madrid, con frecuencia, mucha gente que le decimos que viene con un problema psicológico, pues que no se casen. Les cuento una anécdota de hace poco. Mes de julio, final de julio, en España las vacaciones empiezan en la mayoría de la gente 1 de agosto, finales de julio, y me dice mi mujer, en mi casa mando yo, pero se hace lo que dice mi mujer, y me dice, tienes que ver, me parece que jueves de fin de mes, de julio, a una chica que conozco mucho, a su madre, que tiene un problema y que quiere que la veáis en la consulta. Y le digo, pero hombre, estamos en el penúltimo día del mes de julio, tienes que verla. Entonces llega la chica, viene a la consulta
y me dice, doctor Rojas, yo no te conozco a ti, conozco a alguna de tus hijas, conozco a tu mujer, y el problema que tengo es el siguiente, porque cuando una persona viene por primera vez al psiquiatra, nosotros le preguntamos 3 cosas. ¿Qué te pasa? ¿Desde cuándo? ¿Y a qué lo atribuyes? Pues lo que me pasa es que yo me caso en septiembre, a final de septiembre, y no, estoy insegura. Y entonces, pues le voy preguntando, vamos a ver, ¿cuánto tiempo llevas saliendo? Pues dice, llevo saliendo 4 años con este chico. ¿Estás enamorada? No lo sé. No, si no lo sabes, no estás enamorada. ¿Le admiras? Yo creo que no, no lo sé. Si no le admiras, y voy dándome cuenta que esta chica no tiene una relación con su novio sólida, compacta, fuerte, y yo le recomiendo, digo, mira, yo creo que tú no debes casarte. Mi madre dice que es un gran partido, es un chico estupendo. Digo, no, será estupendo, pero lo que está claro es que tú no estás enamorada y falla la base. Y entonces, bueno, la chica no se casó, luego su madre se enfadó. Yo no la conocía a la madre o casi nada, y se enfadó conmigo porque dijo, qué mala suerte, le dijo a su marido que mi hija haya ido al doctor Enrique Rojas, que le ha dicho lo contrario de lo que yo. Meses más tarde, la chica vino otra vez a la consulta y me dice, ha sido la mejor decisión que he tomado. Por lo tanto, no olvidar este punto. Los padres tenemos que aconsejar a nuestros hijos y saber hacerlo. Dicen los latinos una expresión que me gusta mucho, fortiter in re, suaviter in modo. Hacerlo con claridad, pero con delicadeza. Por lo tanto, la primera piedra de la educación de una familia que vaya a ser sólida es que los padres tengan autoridad y que haya nacido, que haya arrancado el matrimonio de una forma firme. El día 26 de abril de este mes vamos a dar mis hijas, Marian, Isabel y yo, un curso de inteligencia emocional en el Teatro Príncipe Pío de Madrid. Y yo voy a hablar, bueno, el curso lo damos mis 2 hijas y yo, lo presenta mi hija Cristina y lo organiza mi hija Cristina y mi mujer. La familia Rojas Estapé al desnudo. Y entonces yo voy a hablar de las leyes del amor. Ahora solo voy a decirles un pequeño apunte. 2 leyes del amor, voy a decir 5 o 6. La primera ley del amor conyugal, es que para estar bien con alguien hace falta estar primero bien con uno mismo. De hecho, muchas crisis de pareja no son tales, sino que es alguien que no está bien configurado y que falla la base. Y el segundo, saber las características del amor. El amor es un trabajo de artesanía psicológica. Yo no creo en el amor eterno. Y el amor es alquimia y magia y códigos secretos y complicidad. Arte y oficio. El texto eterno ardiendo al borde del camino. El segundo consejo para que esta familia esté bien edificada es saber educar. La palabra educación es multisémica, tiene muchos significados y se abre el abanico, pero voy a decirles a ustedes 4 o 5 pinceladas. Educar es seducir por encantamiento y ejemplaridad. Educar es convertir a alguien en persona. Educar es amor y rigor. Ternura y disciplina. Yo no creo en una educación en la que se le dé todo a los hijos y no se les niegue nada. Eso no es educar. Y entonces es enseñarle la realidad de la vida y sus posibilidades. Miren ustedes, valdría la pena que yo haya venido desde Madrid a Mérida, por lo que voy a decir ahora. Un buen padre vale más que 100 maestros. Y una buena madre es como una universidad doméstica. Los padres no podemos pretender que nuestros hijos practiquen cosas que nosotros no hacemos. Y vamos por delante. Y en consecuencia somos los primeros educadores. La educación, voy a hablar de eso a continuación, tiene 4 grandes notas que residen en su circunstancia. Hay más, pero esas serían las 4 principales herramientas. La educación de la voluntad, la educación de la inteligencia, de la afectividad y la educación espiritual, que me la he dejado porque la voy a poner enseguida. Pues bien, la educación, insisto, es un trabajo que no tiene vacaciones y en donde es fundamental tener las ideas claras. ¿Hacia dónde quiero yo dirigirme? ¿Qué quiero yo transmitir a mis hijos? Tener las ideas claras. El que no sabe lo que quiere no puede ser feliz. El que no tiene las ideas claras sobre un tema tan importante está perdido. En una sociedad, no olvidemos, repleta de información, pero muy perdida en lo fundamental.
Tercero, 4 tipos de padre. Yo he hecho esta pequeña resumen que tiene el sello de la casa del que le está hablando Enrique Rojas. Y hay 4 tipos de familias, según mi punto de vista, 4. La primera, bueno, diría antes que nada que en la familia tiene que haber 2 principios fundamentales. Uno, una disciplina de cierta fuerza, y otra segunda cosa que es el buen manejo de la vida afectiva, del mundo sentimental, los refuerzos sentimentales. Pues bien, la primera sería la familia autoritaria. La familia autoritaria es aquella en la cual los padres dicen esto se hace porque lo digo yo. Y esto es así porque esta es mi palabra. Entonces, es un error porque nosotros tenemos que pensar la enorme importancia que tiene el diálogo. Yo cuántas veces con mis hijas, yo no tengo hijos, tengo 4 hijas, pues hablando con ellas me han dicho, papá, esto no es así. Tienes que captar la realidad de otra manera. Y entonces yo he aceptado con mis hijas o con mi mujer que me han dicho, enfócalo de otra manera, no es como tú lo dices, hay un matiz diferencial. Bien, entonces el autoritarismo es malo, la autoridad es estupenda, porque la autoridad es lo que he dicho antes, aquel que abre camino y te indica por dónde debes ir. Familia autoritaria, mal resultado. En segundo lugar, la familia permisiva. La familia permisiva es aquella en la que todo vale y en la que los padres al final dicen, bueno, no pasa nada, lo que tú quieras, lo que a ti te apetezca, lo que sea mejor. Y eso no es. Les cuento un ejemplo. Yo tengo, mi hija Marian, cuando terminó la carrera de medicina, me dijo, papá, quiero hacer solidaridad. Y le dije, vamos a buscar un sitio. Y al final, por arte de magia, se fue a Camboya. Y estuvo durante unos meses en Camboya, ocupándose con otro grupo de gente, de niñas de la prostitución, chicas jóvenes camboyanas de 12, 13 años que estaban en la prostitución. Me contaba mi hija, papá, esto no es Madrid, no es nuestra casa, es impactante. Entonces, ella descubrió que la ayuda a la gente, bajar al sótano de la personalidad de alguien para tenderle la mano, ofrecerle una posición positiva era distinta. Mi hija Isabel, que está por aquí hoy, estuvo en Senegal con niñas de la calle. Mi hija la pequeña, mi hija Almudena, estuvo también en África, en la África francesa, haciendo solidaridad. Es decir, la permisividad no tiene buen destino. En tercer lugar, la familia negligente. La familia negligente es aquella que se da con bastante frecuencia, por desgracia, hoy, y es en el cual los padres han abandonado cualquier tipo de postura educativa. Se da mucho, no siempre, en familias de padres separados. El modelo de padres separados, piensen ustedes, no quiero ser pesimista, acabo de estar dando un ciclo de conferencias en Australia, en Sydney. Australia está a 15 horas de Madrid, y hablaba yo de este tema, ¿no? En las familias de padres separados, sobre todo en el mundo occidental, los hijos se van con la madre y el padre queda libre y suelto para hacer lo que quiera. Y entonces se produce un fenómeno que es que la que trata de educar es la madre, con esfuerzo, con rotundidad, y el padre es el permisivo que lo da todo, con lo cual la verdadera educación la da la madre, pero la facilidad de contacto la da el padre. Y entonces en esas familias, pues generalmente los hijos salen mal. Y entonces, porque no tienen base, no tienen fundamento. Y la cuarta familia es la familia sólida, que tiene 2 características. Primero, unas normas de relación que tienen estos componentes. Primero, los padres ponemos límites. Y ponemos límites con delicadeza, con tacto, con mano izquierda, pero se ponen los límites. Recuerdo, en muchos casos, en mi experiencia en Madrid, pues cuántas veces he oído yo que dice un chico, no, es que nosotros los sábados cuando salimos volvemos a las 5 de la mañana. Mis amigos vuelven a las 5. No, vosotros volvéis a la 1 o a la 1:30 de la mañana. Y esos son los límites. Y uno lo pone y hay un diálogo con los hijos. En segundo lugar, se fomenta el orden, se fomenta la disciplina, se fomenta la constancia. Miren ustedes, hoy hablamos, dentro de las cascadas de inteligencias que hay, de una inteligencia que se ha puesto de moda, además de la inteligencia emocional, que es la inteligencia auxiliar, que se define así. Es aquella rama de la inteligencia que tiene una serie de herramientas que son todas adquiridas, no están en el equipaje genético, y elevan la inteligencia que uno tiene a un alto nivel. Y son el orden, hay que fomentarlo, en tu habitación, en tu ropa, en tus libros, en tu horario.
la constancia, saber esperar y saber continuar, la perseverancia en las cosas pequeñas de cada día, la voluntad, la joya de la corona de la conducta. Si tienes voluntad, tus sueños se hacen realidad. Me decía hace poco una paciente mía, bipolar: doctor, le quiero llevar a mi hijo a la consulta, es un chico estupendo, pero no tiene voluntad. Y digo, si no tiene voluntad no es estupendo. La voluntad es más importante que la inteligencia. Bien, y en segundo lugar, hemos dicho las herramientas de la disciplina, y en segundo lugar, las herramientas afectivas. Es decir, la primera herramienta afectiva es el diálogo. Hemos pasado en la cultura antigua, llevaban el predominio los padres, y hemos pasado del paternalismo, los padres mandan, dirigen, a el filiarcado, del patriarcado al filiarcado. En las familias mandan los hijos y muchas veces mandan bien. Entonces se trata de que haga un diálogo en el cual uno no impone las normas a los hijos así porque sí, sino que se las explica y hay un consenso entre los dos. En segundo lugar, la empatía. La empatía, palabra que se ha puesto de moda. La palabra empatía no existía en el diccionario de la lengua española hace 25 o 30 años. Ponerse en el lugar del otro. Me pongo en tu pellejo, me pongo en tu piel. Comprender es aliviar. Y entonces es fundamental que haya esto. En tercer lugar, no imponer las normas porque sí, sino que haya un fondo explicativo. Y por último, enseñar a los hijos la enorme importancia que tienen el perdón, el diálogo, la comunicación y un largo etcétera. Por lo tanto, la familia sólida tiene estas dos notas, estos dos puntos fundamentales, que es una buena disciplina que se hace deportiva, hacer atractiva, sería el telón de fondo, hacer atractiva la exigencia. Y por otra parte, la afectividad, el amor, la ternura, el cariño, y no deben estar reñidas, forman un trueque entre los dos. En cuarto lugar, para que una familia sea sólida, hay que educar la voluntad. Y la voluntad se define así. Es aquella capacidad para ponerse unos objetivos concretos e ir detrás de ellos. Haría una distinción aquí entre objetivos y metas. Hay un matiz diferencial que es interesante. Yo tengo un diccionario, tengo 3 diccionarios de sinónimos y antónimos. Cuando uno le gusta la terminología, yo lo veo, por ejemplo, en mis libros, ¿no? que muchas veces pues, manejo un diccionario de sinónimos para conseguir cambiar una palabra, el matiz diferencial. Pues bien, hay esta diferencia que es interesante. Las metas son demasiado generales. Los objetivos son medibles. Por ejemplo, dice una chica que tiene anorexia, bulimia, al empezar el año, quiero superar esta enfermedad. Eso es una meta, pero muy amplia. En cambio, el objetivo es no pesarme cada día, no vomitar, no hablar todo el día de las últimas dietas que han aparecido, evitar estar mirándome el cuerpo en distintos territorios y un largo etcétera. Una persona empieza el año y dice, quiero este año que acaba de empezar a ser más culto, demasiado general. Objetivo, quiero leer 2 libros al mes. La lectura es la puerta de entrada al castillo de la felicidad y de la cultura. A mí me impresiona mucho. Ayer venía yo de Madrid y en la fila que yo estaba, 2 o 3 personas venían leyendo. La mayoría de la gente iba viendo una película, ¿no? La lectura, es decir, te abre una puerta extraordinariamente importante, ¿no? Bien, una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente. Y la voluntad es la costumbre de vencerme en lo pequeño. Sería el ritornelo. No hago lo que me apetece, que algunas veces sí lo hago. No hago lo que me pide el cuerpo, que algunas veces sí lo hago, sino lo que es mejor para mí, un salto de calidad. Sería esta idea, ¿no? The habit to overcome in little things. La costumbre de vencerme en las cosas pequeñas de cada día. Y es impresionante. Cuando tienes voluntad, la voluntad tiene 2 cosas inmediatas. La alegría
y el dominio de uno mismo, el gobierno. Voy a terminar hoy esta exposición hablando de Cervantes, que es uno de nuestros patrones fundamentales de la literatura española. Bueno, aparentemente el número 1, según dicen los expertos, ¿no? Quinto, la educación de la inteligencia. La inteligencia se educa. Voy a hacer unas pequeñas pinceladas que es la inteligencia, porque podrías hablar todo el día, bueno, toda mi exposición solo de este tema. ¿Qué es la inteligencia? Voy a darles a ustedes varias definiciones. Inteligencia viene de latín intus legere, leer por dentro. Inteligencia, capacidad de síntesis. Capacidad para captar la realidad en su complejidad y en sus conexiones. Inteligencia, saber distinguir lo accesorio de lo fundamental. Hoy hablamos de muchos tipos de inteligencia. Entonces, hay varios conceptos de la inteligencia que tienen mucho que ver con esto que estoy diciendo, que es la inteligencia monárquica, dicen los que saben de esta materia, que es pensar que hay un factor rey de inteligencia, que no es correcto. La inteligencia oligárquica, la oligarquía era el gobierno de unos pocos en la antigua Grecia, que son unos factores solo los que dominan este patrimonio mental, tampoco. Y luego la inteligencia democrática, que es a la que yo me adscribo, que es que según las circunstancias, según los momentos, unas herramientas de nuestro patrimonio psicológico toman el mando y otras pasan al segundo plano. Pensemos, en nuestra psicología tenemos percepción, memoria, pensamiento, inteligencia, conciencia, afectividad, mundo de las tendencias, es decir, se abre en abanico, ¿no? ¿Cómo se fomenta la inteligencia? Hay varias cosas que son fundamentales. Primero, la lectura. La lectura es a la inteligencia lo que el ejercicio físico es al cuerpo. Pero miren, ustedes lo voy a decir luego cuando hable de las pantallas, estamos en la cultura de la inmediatez. Los chicos jóvenes lo quieren todo y lo quieren ya. Y esto provoca dos cosas. Uno, el exceso de cortisol, que es la hormona del estrés, es cambiar de una cosa a otra, y la cultura de la dopamina, que es la hormona del placer, en donde yo quiero placeres permanentes uno detrás de otro, sin parar. Y lógicamente, pues esto se produce, lo primero que se produce es algo muy serio, que es la pérdida de la capacidad de concentración, el famoso TDAH, que tiene muchos matices que hay en este cuadro clínico, y enseñar a la gente la importancia de la lectura. Yo recuerdo desde que mis hijas eran jóvenes, tenían 12, 13, 14 años, ¿qué libro estás leyendo ahora? Te voy a recomendar este libro, dependiendo de la edad, de las características. Recuerdo, por ejemplo, a mi hija Isabel le recomendé hace 4 o 5 años una novela de un novelista que conozco yo mucho, vive en Madrid, Juan Manuel de Prada, Lucía en la noche, una historia de amor. Y me dijo mi hija, papá, qué mala recomendación porque estoy deseando llegar a casa para coger el libro. Eso es una buena novela. Cuando una novela es mala, tienes el libro, pero si la novela tiene trama, está bien urdida, tiene calidad literaria, quieres leerla. La lectura. Enseñar a pensar. Es decir, nosotros muchas veces, en nuestros pacientes, piensen ustedes que el psiquiatra se ha convertido en el médico de cabecera. Yo cuando era joven, cuando tenía 10 o 12 años en el colegio, me preguntaban mis compañeros, mi padre fue uno de los primeros psiquiatras españoles, mi padre estudió en Alemania, en Múnich, en Berlín, yo no sé alemán, toda la psiquiatría hoy es anglosajona, y recuerdo, un compañero de clase me dijo, tu padre es médico de los locos. Y yo pensaba que mi padre dedicarse a los locos. Hoy, yo recuerdo cuando yo terminé medicina y hacía psiquiatría, éramos 4 gatos los que hacíamos psiquiatría y la gente se decía, qué raro, ¿no? Hoy el psiquiatra se ha convertido en el médico de familia. O sea, es impresionante. Nosotros el curso que vamos a dar el día 26 de abril en Madrid, en el teatro caben 1.500 personas, en 4 horas se vendieron el 90% de las entradas. ¿Qué significa esto? La psicología tiene una resonancia extraordinaria. O sea, mi hija Marian ha vendido en 4 años y medio más de 1 millón de libros. Un libro tiene una tirada de 2.000 ejemplares, 3.000, 5.000. La resonancia de la psicología hoy. Bien, también enseñar a clasificar de forma inteligente nuestros pensamientos. Es decir, ¿qué es lo que ocurre en nuestra cabeza? Voy a poner en Estados Unidos un ejemplo, no quiero irme del tema. Un neurobiólogo americano que se ha hecho muy célebre, Marcus Reisle, ha descubierto lo siguiente. Existe
nosotros tenemos dos sistemas, por decirlo de alguna manera, o dos redes neuronales, una red neuronal general y otra que se llama la red neuronal por descarga, que significa que en momentos de relax o de inactividad, dice este neurobiólogo americano, llama a la puerta una voz, que no llega a ser una voz en sentido estricto, voice en inglés, sino es un susurro, sería whisper, que boicotea nuestra conducta de forma enmascarada. Voz interior negativa. Y esa voz te dice, tú no eres nada, acuérdate de los fallos que has tenido en tu vida, tu carácter es difícil, a veces la gente te rechaza y se cuela en los entresijos de nuestros espacios mentales. Voz interior, aprender a detectarla. Tengo mucha gente que me dice, he pasado un fin de semana terrible, mi cabeza me ha llevado. Otro investigador japonés, premio Nobel de Medicina, Susumu Tanawaka, ha demostrado científicamente cómo nosotros podemos ser capaces de gobernar la memoria. La memoria es el archivo de percepciones y vivencias que tiene una residencia anatomofisiológica, que es el hipocampo, y se ha demostrado científicamente cómo podemos nosotros ser capaces de gobernar la memoria. Yo, nota a pie de página, suelo decir que la felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. La capacidad para olvidar lo malo es salud mental. Y al mismo tiempo, la capacidad para captar lo positivo. Miren ustedes, un telediario en una ciudad como Madrid, o como España, o como Francia, es terrible. O sea, la media hora que dura el noticiero en la televisión es patético. Todo es negativo. O sea, uno termina, yo vengo de la consulta muchos días a las 10 de la noche, después de un día agotador, me dice mi mujer, vamos a ver las noticias, a ver qué está pasando, Donald Trump, a ver qué dice, porque Donald Trump es para echarle de comer aparte. El otro día me preguntaban a mí en una cena, en petit comité, diagnóstico de Donald Trump. Y yo dije, pues, trastorno de la personalidad mixto, narcisista e histriónico, pagado de sí mismo, incapaz de pasar desapercibido. Bien, otra anécdota a propósito de este tema, ¿no? Que sepamos descubrir las cosas buenas que tenemos en nosotros. Hace unos días salgo de la consulta, era viernes, el Instituto Rojas Estapé, que está en la calle Serrano de Madrid, salimos los viernes a las 5:30 de las 6, salgo y cruzo, yo estoy enfrente de la Embajada de Estados Unidos, y cruzo la acera con una chica de unos 20, 22 años, que le da el brazo a un ciego que cruza, y cuando termina de cruzar la calle, el ciego iba hacia Hermanos Becker, que es una oblicua que sale de Serrano, me dice a mí la chica, que no nos conocíamos de nada, si este hombre viera, sería feliz. Y yo pensé, saqué mi agenda y apunté, bueno, pero porque yo veo perfectamente y no soy feliz, porque voy a decir, aprender a valorar lo que tenemos, a darnos cuenta de las cosas positivas. Y me parece interesante, ¿no? Es decir, la óptica positiva que capta, que registra, que observa, que se cuela en la parte buena nuestra y de nuestro entorno. Sexto, educación de la afectividad. El mundo afectivo es un mar sin orillas, o sea, la afectividad es todo aquello que no es percepción, pensamiento, conciencia e inteligencia, ¿no? Y es cómo el mundo me afecta a mí de forma interior. Y tiene 4 registros fundamentales. El registro más normal, la forma como exploramos la afectividad, son los sentimientos. Es decir, yo vine ayer de Madrid, lo normal de Madrid a México es venir en avión. Si eres millonario, vienes en barco. El avión son 11 horas y media. Bien, entonces, la vía regia de la afectividad son los sentimientos. Definición, los sentimientos son estados de ánimo, paisajes interiores, podríamos decir, estados afectivos, positivos o negativos que nos acercan, nos alejan de la persona o de la cosa que está delante de nosotros. No hay sentimientos neutros. La neutralidad sentimental es una pieza de museo. Piensen ustedes, el aburrimiento podrían pensar que es un sentimiento neutral, no es así. El aburrimiento está muy cerca de la melancolía. De hecho, en alemán es Langeweile, que es momento largo. Por lo tanto, este es un punto importante. Y la afectividad significa cómo nosotros somos capaces de gobernar nuestro mundo afectivo. Los sentimientos, la vía normal, las emociones. La palabra emoción viene del latín, emovere,
que significa agitación interior. Hay una nota diferencial interesante. Las emociones son estados de ánimo, también positivos o negativos, breves y de gran intensidad. Pensemos, un ejemplo sería la ansiedad. La ansiedad es una emoción negativa que dura, si es, por ejemplo, una panic attack, una crisis de pánico, dura unos minutos, 3, 4, 5, y tiene un componente somático, taquicardia, sudoración, pellizco gástrico, dificultad respiratoria, sensación de falta de aire. Es una emoción negativa que se acompaña, esto no pasa en los sentimientos, de un componente físico. En tercer lugar, las pasiones, que tienen su propio estatuto. Y las pasiones son también estados de ánimo de gran intensidad, cortos, breves, que nublan la inteligencia, la borran, la desdibujan. Y entonces es muy importante. Muchas veces lo decimos, las personas mayores decimos, eres demasiado apasionado en lo que estás contando, lo que estás viviendo, ¿no? Y en cuarto lugar, sentimientos, emociones, pasiones, motivaciones. La palabra motivación viene del latín motus, lo que mueve, lo que empuja, lo que arrastra, lo que tira de ti. Voluntad y motivación forman un binomio excepcional. Y entonces, lo que hace una mujer por adelgazar, lo que hace una persona para alcanzar un prestigio profesional, un nivel mayor, por aprender un idioma. Pues bien, el sentimiento más importante es el amor. Y entonces, piensen ustedes, el amor es lo que mueve el mundo. Lo que tú necesitas es amor. No hay felicidad sin amor. Voy a terminar hablando hoy de la felicidad. No hay felicidad sin amor. Y la felicidad, dice Don Quijote, en las bodas de Camacho, la felicidad no está en la posada, sino en medio del camino. La felicidad es una forma de entender la realidad. Bien, el sentimiento más importante es el amor. Daría dos notas ahí muy concretas. Primero, la importancia de acertar en el amor que uno elige. Las dos cosas más importantes son el amor y el trabajo. Es el binomio de la felicidad. Lo que el ser humano necesita para ser feliz es estas dos cosas. Y entonces, yo lo suelo decir en inglés cuando hablo de este tema, hitting the mark in the affective choice. Dar en la diana de la persona adecuada. Y luego trabajar el amor elegido. Entonces, ahí lo vemos claramente. Me decía un psiquiatra americano, probablemente el que dirige el instituto, el Observatorio de Conducta Conyugal de Washington, Gottman y Silver, más de la mitad de los americanos, Estados Unidos, se equivocan en la elección afectiva. Y entonces, ¿qué lucidez tenemos que tener en esos momentos? Y luego mantener el amor elegido, que ese es un trabajo fundamental que hay que llevar a cabo, ¿no? Séptimo, educación de la sexualidad. En este momento la sexualidad es una revolución monumental en el mundo. Miren ustedes, es impactante. Quiero hacer una pequeña observación histórica. La primera revolución sexual se produce en el año 68, 1906, París. Lema, prohibido prohibir, todo vale. Y entonces se parte de Freud, el padre del pensamiento psicológico moderno, con muchos errores y algunos aciertos, y dice Freud, la neurosis se produce por la represión sexual. Entonces, no reprimir. Entonces aparece esta revolución que tuvo unas consecuencias importantes. La segunda revolución se da en el año 78, en el año 78 en Copenhague, que llevando razón en algunas cosas, la mujer ha sido marginada del trabajo tradicionalmente masculino, lleva a un extremo que es la consideración de que la mujer ha estado marginada, ha estado dedicada solo a la maternidad, a los hijos, y aparece ahí una crítica feroz que luego la van a retomar otros congresos. Tercera revolución sexual, Pekín, 1995, y se cambia el concepto de sexo por género. El sexo es lo dado, la ley natural, la naturaleza, y el género, que es lo que yo elijo, según lo que yo siento por dentro. Nos hemos dado cuenta 21 siglos después de que uno elige su sexo. Y entonces aparece un concepto nuevo en la terminología psiquiátrica que es disforia de género. Yo he nacido en un cuerpo equivocado. Dice un chico joven,
fíjense usted la propaganda que hay en las redes sociales de esto, no me siento bien con mi cuerpo y entonces si tengo de 14 a 16 años en la Unión Europea voy al registro civil y me apunto para que me cambien mi cuerpo y me hagan una vaginoplastia por un lado y un desarrollo mamario por otro. La clínica más importante que ha hecho esto en Europa, yo he estado en ella, es la clínica Tavistock de Londres, acaba de cerrar. Un 80 y tantos % de las personas que se han convertido en transexuales, al cabo de esos años, 6, 8, 10, quieren volver al sexo originario. Y claro, el tema, sin palabras, un alto porcentaje de estos sujetos se suicidan. Entonces, ¿qué es la sexualidad? La sexualidad es el lenguaje del amor comprometido. Nosotros nos damos la mano, nos damos un beso. Los esposos se entregan, hay una donación que es fundamental. Y haría una observación que no quiero dejarla en el tintero. Hay dos tipos de sexualidad. El sexo sin amor y en el otro extremo, la sexualidad con amor comprometido. El sexo sin amor es una relación preindividual y anónima, en el que yo utilizo el cuerpo del otro como objeto. ¿Le puedo llamar amor? También Fidel Castro decía que en Cuba había democracia. ¿Le puedo llamar amor? Pero eso no es amor. En esta sociedad que estamos viviendo, con alguna frecuencia las personas son utilizadas como si fueran cosas. Y en el otro extremo está la relación sexual con amor comprometido. Commitment, palabra mágica, ¿eh? Y esa es una relación que te ayuda a crecer como persona. La primera es una relación cuerpo a cuerpo. La mujer utilizada como cosa. To use and to throw away. Usar y tirar. La segunda es una relación física, psicológica, social y, por supuesto, sexual, en donde uno trata al otro con dignidad. Entonces hay que explicarle a la gente, a nuestra gente joven y nosotros mismos, entendernos. La sexualidad es muy importante y hay que gobernarla y se gobierna con todo lo que hemos dicho antes, con la voluntad, con la inteligencia y con la afectividad. En un mundo permisivo, es un mundo, pues piensen ustedes, uno coge un manual de psiquiatría de hace 25 años y el apartado dedicado a trastorno de la sexualidad, pues hay que tirarlo a la hoguera porque todo ha cambiado por esta revolución, donde hay esas dos características. La permisividad, todo está permitido, todo vale, y el relativismo. No hay, dicen ellos, una realidad, una concepción del ser humano, porque todo depende de la óptica y del momento. Educación frente al tema de las pantallas. Miren ustedes, este tema es importantísimo. Hoy uno de los grandes asuntos juveniles es este. La persona que más sabe de pornografía, creo yo, en América, es un psiquiatra que se dedica full time a esto, que se llama Peter Kleponis. Y Peter Kleponis ha puesto de manifiesto la primera epidemia juvenil. Hace un rato estaba en otro contexto, había un psicólogo argentino que me ha llamado la atención en positivo, explicando lo que es la pornografía. Es la entrega a un sexo descomprometido y terrible. Es, insisto, la primera epidemia juvenil en Occidente. Les cuento una anécdota. Estoy en nuestro Instituto Rojas Estapé viendo un paciente con mi hija Isabel y es un chico que ha tenido crisis de pánico y que ha mejorado, ha tenido crisis de pánico haciendo deporte. Pues esa sensación que le he contado yo antes a ustedes, que es una especie de torrente físico de inquietud, desasosiego, nerviosismo. En la crisis de pánico hay 3 espectros amenazadores. Esto no lo dice el paciente, sino lo decimos los psiquiatras y los psicólogos que exploramos la semántica expositiva del paciente. Y son 3 espectros: el temor a la muerte, el temor a la locura y el temor a perder el control. Los 3 forman un tríptico terrible, ¿no? Bien, estamos viendo a este chico y le pregunto yo, estaba con mi hija Isabel, ¿qué aficiones tienes? ¿Qué deporte haces? ¿Te gusta la lectura? Y le pregunto, ¿y tú ves pornografía? Termina la entrevista y me dice mi hija, papá, ¿qué pregunta tan mal hecha? Yo, como estoy acostumbrado a que mis hijas me corrijan, me digan, esto no es así. A un chico de 22 años no puedes preguntarle si ve pornografía. Digo, entonces, ¿qué tengo que preguntarle? Tú le preguntas, ¿cuánta pornografía ves? Digo,
Pasan unos días, viene otro con otro problema psicológico y lo mismo, le pregunto, oye, ¿qué aficiones tienes? ¿Te gusta la lectura? Y entonces le pregunto, ¿y tú cuánta pornografía ves? Y me dice, yo lo normal. Y digo, ¿y qué es lo normal? Dice, pues todos los días, 15 o 20 minutos antes de acostarme y luego el fin de semana 2 o 3 horas. Claro, esto cambia la concepción de un chico joven que tiene de una mujer. Y aparece el contacto físico sin ningún tipo de compromiso por medio. Pensemos en las pantallas. Lo de las pantallas es mucho más grave. Anderson, un neurobiólogo inglés de Cambridge, ha demostrado lo siguiente. Nosotros tenemos, esto está conocido ya desde la época de Ramón y Cajal, que fue premio Nobel de Medicina en 1906, español, que descubrió, que sintetizó, entre una neurona y otra, la neurona es el elemento fundamental de nuestro cerebro, nosotros tenemos 100.000 millones de neuronas, y entre unas y otras hay unos espacios que se llaman sinápticos, que son unos espacios de enorme importancia que, vistos al microscopio electrónico, producen intercambios bioquímicos y eléctricos de gran complejidad. Y entonces, este neurobiólogo Andersen ha demostrado, a través de una serie de experimentos de espectrometría de ese territorio, cómo los intercambios afectan cuando hay un contenido como es el contenido de las pantallas, que una cosa detrás de otra. Yo lo quiero todo y lo quiero ya. Y quiero estímulos permanentes, porque quiero privarme de nada. Entonces eso produce una serie de sustancias que trabajan ahí. Una de ellas es la GABA, es el ácido gamma-aminohidroxibutírico, que da lugar a que una persona busque satisfacciones inmediatas sin poder parar. Y esto es lo que ocurre en la actualidad. Un chico de 15 años que está viendo pantalla, piensen ustedes, pues Internet, TikTok, los dueños de TikTok le han prohibido a sus hijos que lo vean. Entonces se queda atrapado. Y entonces las redes sociales tienen una parte buena, que es una información inmediata y es valiosa. Y tienen una parte negativa que están diseñadas para quedar atrapado. Entonces yo a muchos padres les recomiendo, cuando veo a estos chicos, hace poco venía un chico que es adoptado, tiene 18 años, es fracaso escolar, y me dice el padre, yo lo he visto mucho viendo pornografía, doctor, y me da pena mi hijo, viéndolo masturbarse. Ahora se ha hecho una novia que es holandesa y él lo único que quiere es ser feliz, pasarlo bien, no ir a clase y no hacer nada. Y está todo el día en las pantallas. Y él no quiere venir a la consulta porque no cree en los psiquiatras. Digo, bueno, o sea, los psiquiatras no hay que creer en ellos. Tú te vas a Londres, a Pekín, a China, a México y hay psiquiatras y psicólogos. O sea, no hay que creer en ellos, sino que existen, ¿no? Y entonces hago un tratamiento al padre, a los padres, sin que él venga. Entonces le voy dando unas normas. Y entonces le digo al padre, explícale a tu hijo que esa vida que lleva es caótica, que no tiene voluntad, que no tiene orden, que tiene que ir a clase. Y entonces, sin verlo, y además hazlo con suavidad, con tacto, con mano izquierda. Y lo va reconduciendo, y dice, las pantallas son muy malas. Entonces, por ejemplo, una cosa que recomiendo yo en familias de muchos hijos es que haya un parking por la noche de móviles. Entonces, todos los móviles a las 9 de la noche o 9:30 son guardados y los primeros que dejan los móviles son los padres. Y se guardan hasta el día siguiente. Hay un teléfono fijo, por si hay alguna incidencia de tipo familiar. Todos los móviles se guardan y se explican los hijos. Porque la negatividad es terrible, el quedar atrapado. Hoy está de moda, lo he comentado antes de refilón, el TDAH, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Pero ¿cómo va a estar un chico que está viendo que todo el mundo es divertido, todo el mundo salta, todo el mundo canta, y va a pasar de ahí a estudiar física, que no le interesa nada, o química, o literatura y lengua? Entonces, los padres tenemos que ponernos en esa circunstancia y explicárselo a ellos y escucharles, porque muchos de ellos pues tienen una necesidad imperiosa. Bien, no quería dejarme en el tintero, bueno, lo voy a decir en el punto número 10, que es, quiero hablar un poco sobre la espiritualidad. Claves para superar una crisis de pareja. Yo suelo decir un poco en plan de broma, el que no tiene una crisis de pareja es porque está viudo o está soltero. Decía Lord Byron, que era machista y iconoclasta, es más fácil morir por una mujer que vivir con ella, ¿no? Pero no olvidemos que
Esto lo dice mucho mi hija Marian, la felicidad depende de la interpretación de la realidad que uno hace, de cómo yo capto un segmento concreto de mi vida. Voy a ponerles un ejemplo que tiene cierta gracia. Bueno, voy a ponerle dos, uno del lenguaje coloquial y otro más sólido. El del lenguaje coloquial es el siguiente. Yo tengo una hija mía, la pequeña, que vive en Ávila, que se llama Almudena, y vamos a verla de vez en cuando, una vez al mes. Y venimos suele ser sábado o domingo, venimos de verla, voy con mis nietos, y de pronto uno de mis nietos, saliendo de la ciudad de Ávila, Ávila es una ciudad que está al norte de Madrid, tiene a 1 hora en coche, y me dice, abuelo, quiero ir al baño. Y entonces paramos en la gasolinera que hay a la salida de Ávila, que es bastante cutre, bastante mala, pero y me dice, mujer, hombre, esperamos un poco a la siguiente. Y digo, no, es que el nieto quiere ir al baño. Salgo del coche, conduce mi hija Marian, su marido, se llama Jesús, y acompaño a mi nieto, y le digo a la chica de la gasolinera, una chica de unos 30 años, muy agradable, redonda, quiero ir al baño. Dice, acabamos de arreglarlo. Llega usted en el mejor momento, está hiperlimpio el baño. Digo, qué bien. Sigo avanzando y le digo, otro de mis nietos tiene garraspera de garganta y hacemos la mejor miel de Ávila, la hace mi abuela. ¿Quiere usted llevarse unos cuantos tarros? Digo, pues encantado. Sigo avanzando y me dice, ¿por qué no se lleva usted los bollos de miel que hacemos aquí? Y digo, bueno, pues llevo los bollos de miel y voy acumulando cosas. Pasan unos minutos y me dice, ¿y por qué no se lleva usted unos sacos de naranjas que son excepcionales? Yo, como no sé decir que no, digo, me llevo los sacos de naranjas. Entonces llego al coche y traigo estas 4 cosas. Me dice mi mujer, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Digo, pues esta mujer que es increíble. Y me dice, digo, ¿es usted feliz? Me dice, ¿cómo no voy a ser feliz si estoy en la mejor gasolinera de Ávila? Me encanta mi trabajo. Y luego clientes como usted es encantador, me dice a mí. Y le pregunto, ¿y qué tal siento usted? Dice, estoy encantada de la vida, ¿no? Me pregunta a mí, ¿y usted a qué se dedica? Digo, soy médico. Y me dice, ¿pero de qué especialidad? Y digo yo, ¿qué le digo yo a esta mujer? Y le digo, pues soy médico de la cabeza. Y me dice, ¿pero de toda la cabeza? Digo, no, solo de la parte de arriba. A lo que voy, la felicidad no depende de la realidad, sino de cómo yo hago una lectura de lo que me pasa. Segundo ejemplo, este es más sólido. Yo tengo pasión por un personaje del siglo XVI, inglés, que se llama Tomás Moro. Y Tomás Moro, época de Enrique VIII, muere en la cárcel de Londres, 1535, era amigo del rey. Los reyes no tienen amigos. Y Tomás Moro no firmó un documento que le presentó el rey se casó, Enrique VIII, primer matrimonio fue con la mujer de su hermano, que murió, el rey Arturo, Catalina de Aragón, española, y luego tuvo Ana Bolena, Catalina Seymour, no había entonces revista del corazón, pero hubo 5 o 6 mujeres en su vida, ¿no? Y quiso anular su matrimonio apoyándose en textos del Deuteronomio y del Levítico. Y se lo pidió a Tomás Moro, que sabía que era un hombre sólido, y Tomás Moro no firmó el documento y se fue a la cárcel. Y murió en la cárcel de Londres en 1535. A lo que voy. Cuando subí al cadalso, él estuvo 1 año entero en la cárcel, el último año de su vida, repetía esta frase en latín: yo soy quid nil adventes et omniam possidentes. Un texto latino clásico. Yo soy como los que nada tienen y todo lo poseen, porque muero fiel a mis ideales. Vuelvo al ritornelo. La felicidad no depende de la realidad, sino qué lectura hago yo de lo que me pasa. Dice Tomás Moro, soy feliz porque muero por mis ideales. Bien, superar una crisis de pareja. Punto número 9. Es importante saber que en las crisis de pareja hay que seleccionar muy bien el psicólogo o el psiquiatra que uno se marca, que uno busca. ¿Por qué? Porque en este momento tenemos que pensar que hay muchos psicólogos y muchos psiquiátricas que saben mucho de la conducta, pero no tienen un fondo moral de cierta solidez. Les cuento una anécdota. Yo desde hace muchos años soy profesor visitante de la Universidad de Nueva York
y voy de vez en cuando a dar clase. Y en Estados Unidos, en general, y en Nueva York en particular, el psiquiatra es el médico de cabecera. Cuando llego allí me preguntan, ¿tú eres psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta, psicoanalista? ¿Qué eres? Y entonces, el primer día que llego, me pregunta el jefe de psiquiatría, catedrático de universidad, un hombre muy importante, muy conocido en el mundo americano, en España menos, y me dice, doctor Rojas, ¿cuál es tu especialidad? Claro, yo le digo, ¿qué le digo yo a este hombre? Pues yo había estado en el hospital que tiene la Universidad de Nueva York, en Manhattan, que se llama el Bellevue, que es un hospital de 23 plantas, en donde hay la hiperespecialización. Por ejemplo, estuve unos días en el departamento de depresiones infantiles, otro en el servicio del TOC, trastorno obsesivo compulsivo, es decir, cosas. Y yo, claro, me pregunta, ¿cuál es su especialidad? Y le digo, pues me dedico a las depresiones. Y me dijo, ¿pero a todas? Dije, bueno, fundamentalmente a las depresiones del adulto. Y me dijo, ¿pero a todas las del adulto? Días más tarde, estando yo en el comedor de invitados con él, me atreví a preguntarle, digo, profesor, ¿cuál es su fellowship? ¿Cuál es su especialidad dentro de la psiquiatría? Y me dijo, yo me dedico a tratar solo psiquiatras neuróticos. Y le dije yo, ¿pero a todos? Es decir, al psiquiatra hay que mirarlo. De hecho, a nosotros nos llama mucha gente y nos dice, o a mis hijas, a mi hija Isabel, oye, búscanos un psicólogo de confianza en Zaragoza o en Barcelona. Pensemos, yo veo muchos psicólogos que cuando una pareja llega con dificultades, lo primero que dice el psicólogo, sepárate de tu mujer y búscate otra, pero con 15 o 20 años menos. Nosotros seguimos la idea contraria. Entonces, antes de entrar en una un pequeño resumen de estas claves, una anécdota clínica. Las anécdotas clínicas tienen el interés que nos ponen en la realidad, porque nosotros estamos, yo muchos días vuelo, nosotros tenemos actividad todos los días, pero el martes es un día que estamos de sol a sol, de 10 a 10 de la noche. ¿No? Yo muchos días cuando vuelvo a mi casa a las 10 de la noche, pues estoy roto, agotado, porque ha pasado por mi cabeza y por la de... Nosotros somos 10 personas en el instituto, pues una actividad sin parar. La anécdota que les cuento es la siguiente. Viene a la consulta un señor, abogado, 57 años, y pues le hago las 3 preguntas. ¿Qué te pasa? ¿Desde cuándo? ¿Y a qué lo atribuye? Me dice, mira, a mí me pasa algo que no sé explicarte, ¿no? Yo soy abogado, trabajo aquí en un bufete cerca de donde seáis vosotros. Es un bufete pequeño, somos 50 abogados, ninguno pequeño. Y no sé si tú eres la persona adecuada para venir contigo, pero he leído algún artículo tuyo, te leo en ABC de Madrid, tengo algún libro. Y el tema que me pasa es el siguiente. Yo estoy casado, tengo 3 hijos. Ha entrado en el despacho nuestro una chica que preparaba notarías, que lo ha dejado, ha estado varios años, tiene 27 años, y al final ha terminado al lado mío. Ella al principio me llamaba de usted, don fulano, luego me ha llamado de usted, y ahora ya me llama de tú. Es una chica que va con una agenda apuntando todo, lo que yo le digo, pues que es una sociedad anónima, que es un recurso jurídico, que es una querella, y estoy todo el día con ella, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y entonces yo por la mañana me despierto pensando en ella. Y los domingos por la noche pienso qué corbata me pongo. Me he comprado una colonia. El otro día que terminamos la actividad jurídica a las 10:30 de la noche, miré el reloj y le dije, ¿tú no has cenado? Vamos a cenar, a tomarnos algo. Y doctor, yo la besé. Y me levanto pensando en ella. Me dice, ¿me sigues? Digo, perfectamente. ¿El tema es grave? Digo, el tema es grave. Y entonces, ¿qué me aconsejas? Mi mujer es buena, pero es muy pesada. Siempre está preocupada por las notas, los niños, el colegio. Y entonces, bueno, doctor, yo voy a hacer lo que tú me sugieres. ¿Tú eres un médico de la conducta? Digo, sí, de la conducta. Entonces, el enamoramiento en personas ya maduras, pues es muy normal. En el hombre, sobre todo, en el hombre que triunfa, aparece
una nota clave, que es la vanidad, que es el amor desordenado a uno mismo. Entonces aparece una chica joven de 27 años que, como dice él, me dice, es que esta chica me dice lo listo que soy, lo que sé derecho. Mi mujer no me elogia. Por lo tanto, crisis psicológica, crisis de pareja. Me hacían una entrevista hace poco en un canal de televisión español bastante conocido, Antena 3, cuando saqué mi libro, Comprende tus emociones. Y entonces vinieron dos periodistas jóvenes, chicas no llegaron a 30 años, y me dice una de ellas, doctor, para el telediario de esta noche, una entrevista muy larga. Digo, ¿de cuánto rato? Dice, de 3 minutos. Digo, bueno, 3 consejos para una pareja con dificultades. 3. Digo, bueno, voy a decir 4. Voy a decir uno más. Primero, evitar discusiones innecesarias. En las parejas que funcionan bien, se discute lo mínimo. Segundo, no sacar la lista de reproches del pasado. La colección de agravios debe estar bajo llave. Tercero, no convertir un problema en un drama. Aprender a darle a las cosas que nos pasan la importancia que tiene. Cuarto, relativizar. Y me dice, bueno, ¿y esto cómo se hace? Me dicen las periodistas, digo, hay una cosa que se llama tener perspectiva. Tener perspectiva es tener una visión larga de la jugada. No vueles como ave de corral cuando puedes subir como las águilas. Y entonces, tener perspectiva significa ser capaz de poner las luces largas en la vida personal, no las cortas. Y entonces tienes una panorámica. Y te das cuenta que lo que te ayuda a crecer como persona son las derrotas, los fracasos, las dificultades. Si aprendes las lecciones que te traen. Y entonces, pues el amor se convierte en un trabajo psicológico de acercamiento. Miren ustedes, en Andalucía, que es una zona de España que está al sur, cerca del estrecho de Gibraltar, cerca de África, hay una expresión que no se dice en Castilla, qué bien sabe este hombre llevar a su mujer. De hecho, en inglés hay una palabra, si viene usted al diccionario, to get on with, saber llevar a. Y es un arte que se aprende con el tiempo. Una de las grandes alegrías de la vida es tener una familia unida. Y hoy esto es muy difícil porque la primera epidemia psicológica en el adulto, hoy, ya no es la depresión, la ansiedad, el estrés, es el divorcio. Una pareja rota y otra rota. Piensen ustedes lo que está ocurriendo en Occidente, sobre todo en Europa. La gente no se casa, conviven juntos, está todo preparado para la ruptura. Y entonces, vuelvo a la ley que les comentaba a ustedes al principio. Para estar bien con alguien, hace falta estar primero bien con uno mismo. Tener un cierto equilibrio psicológico, no una cosa perfecta, que eso es una utopía, un cierto equilibrio psicológico. Bien, un final que es un principio. Aquí quería hablar de 2 cosas, la espiritualidad y la felicidad. La espiritualidad, lo he dicho antes, ¿no? La espiritualidad es muy importante en esta vida y significa ir más allá de la realidad. Y nosotros tenemos 3 espiritualidades fundamentales en Occidente. Yo vengo de Madrid, vengo de Europa, que son el mundo judío, el mundo cristiano y todo lo que viene a partir del Renacimiento. Nota a pie de página. Europa tiene 3 raíces que son fundamentales, 3. Europa nace en 3 colinas. La primera colina donde nace Europa es en la Acrópolis, en Atenas, y ahí nace el pensamiento. Sócrates, Platón, Aristóteles. La segunda colina es el Capitolio, Roma, y ahí nace el derecho y la justicia. Y la tercera es el Gólgota, Jerusalén, ahí nace el cristianismo. Europa es griega, romana y cristiana. Entonces, el sentido espiritual de la vida es fundamental. Y es enseñarle a nuestros hijos ese tema. Piensen ustedes, ahora en México, hace poco estaba yo en una entrevista con López Dóriga, hace muy pocos días, y con Marta de Baile, con mi hija Marian, nos hizo hace poco también bastante conocida, según me dicen, y me comentaban
López Dóriga en Petit Comité, los dos solos, a micrófono cerrado, que en los colegios en México no hay religión, no hay una asignatura de espiritualidad. Eso, claro, es terrible, porque salvo que en la familia vaya, la persona tiene una gran ignorancia. Y la espiritualidad es una carta escondida en la boca banca que te da una visión distinta. Te voy a contar una anécdota, no sé cómo voy de hora. Ya estoy en el tiempo, pues cuento una anécdota y nos vamos. 5 minutos de regalo. Me llaman por teléfono una señora, me dice una de las secretarias, doctor, llama a una señora por teléfono que quiere despedirse de usted, pero no sé bien si es que está en Madrid o que se va. Me acerco al teléfono y me dice la señora, doctor, soy la hija de fulanita de tal, una paciente suya, mi madre, que quiere que venga usted porque se está muriendo, tiene cáncer. Y me cuenta, me acuerdo perfectamente de ella, es una persona que ha tenido depresiones monopolares, ha tenido ansiedad, he tenido mucho trato con ella. Y digo, pues voy a buscar un día de la semana que viene y voy a verla. Dice, no, doctor, mi madre se muere, es cuestión de horas. Yo le pido que venga, está muy angustiada y me ha pedido que se lo ruegue. Y digo, pues voy mañana. Llego a su casa, está sentada en la cama, la veo, hacía que no la veía 2 años, últimamente la veía muy de tarde en tarde, ¿no? Noto que ya es mayor, tiene 80 y tantos largos. Doctor Rojas, quiero explicarle lo siguiente, yo me muero, dice el médico, tengo cáncer y metástasis, que son cuestión de horas, estoy muy angustiada. Yo he tenido siempre mucha confianza con usted, le he contado mi vida en milagros. Y no sé cómo va a ser el momento final, si se para el corazón, qué me voy a encontrar. Digo, bueno, le digo, tú eres una persona creyente, sí, pero doctor, dudo de todo. Digo, quédate con mucha paz, sí, Dios es muy grande. Me siento en la cama de ella, le cojo la mano, estaban las 2 hijas al lado, y le digo, repite conmigo lo que te voy a decir ahora. Señor, en tus manos abandono lo pasado, lo presente y lo futuro. Y iba repitiendo. Abandono lo pequeño y lo grande, lo poco y lo mucho, lo temporal y lo eterno. Señor, me abandono en ti, confío en ti, descanso en ti. Iba repitiendo lo que yo le decía. Señor, abandono el presente a tu amor, el pasado a tu misericordia y el futuro a tu providencia. No sé por qué arte de magia vino a mi cabeza el Salmo 17, que me lo leía mi madre cuando yo era pequeño, cuando era un adolescente. Repite conmigo, Señor, tú eres mi rey, mi roca, mi fortaleza, mi alcázar, mi libertador. Vino a mi cabeza el Salmo 22, yo tengo bastante buena memoria. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. En verdes praderas me hace recostar. Me fui. Esto eran las 11 de la mañana o las 11:30, a última hora de la tarde me llama la hija, doctor, mi madre se ha muerto. Ha sido la mejor pastilla que le ha podido usted dar. Que no quitemos, que no privemos a nuestra condición de la espiritualidad. La voluntad busca el bien, la inteligencia la verdad, la afectividad la belleza y la espiritualidad la unidad. Son los 4 trascendentales que hablaban los clásicos, verum, bonum, pulcrum, unum. Voy a terminar. Dice un poeta español del siglo XII, y Vengas de Córdoba, en un texto antológico, El collar de la paloma, dice, corazón que no quiera sufrir dolores, pase la vida libre de amores. Siglo XV, Jorge Manrique, coplas a la muerte de su padre, el maestre don Rodrigo, dice, recuerde el alma dormida, avívese eso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Lope de Vega, siglo XVI, varios efectos del amor, un soneto excepcional, y termina diciendo, dar la vida y la muerte a un desengaño, beber veneno por licor suave, creer que un cielo en un infierno cabe, esto es amor, quien lo probó lo sabe. Y termino con Cervantes y con un libro judío. Cervantes escribe El Quijote en 1605, la primera edición, la segunda en 1615, Cervantes muere en 1716. Y hay tres notas pequeñas que quiero comentar. La primera es
que Don Quijote en un momento lucha contra unos gigantes que cree que son gigantes, que son molinos de viento, y le dice Sancho: mire vuesa merced que no son gigantes sino molinos de viento. En el capítulo 3 del Quijote, él va a una venta a armarse caballero e interpreta que la venta es un castillo maravilloso y que las aldeanas que sirven son princesas. Y dice Don Quijote: nunca fuera caballero de damas tan bien servido, como fuera Don Quijote cuando de su aldea vino, princesas cuidaban de él, doncellas del sur rocino. Y la tercera nota es el yelmo de Mambrino. En un momento determinado ve Don Quijote que viene un personaje hacia él que trae una especie de capucha dorada que brilla, y dice: es un rey especial que viene a acogerme. Y le dice Sancho: es el barbero que se ha puesto una bacía de afeitar en la cabeza. A lo que voy: que sepamos interpretar bien la realidad, que no luchemos contra molinos de viento. Y termino con un libro del siglo XII, Talmud, de tradiciones rabínicas, que recogen sentencias antiguas. Y dice esta, que es pigao para ustedes: el hombre fuerte es el que gobierna sus pasiones. El hombre rico es el que está contento con lo que tiene. El hombre sabio es el que aprende de todos con amor. Y el hombre honrado es el que trata a todos con dignidad. Muchas gracias. En familia, siempre.